Hello Bros, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros Podcast. El día de hoy tenemos a un súper invitado, tenemos a Enrique Gómez Martínez. Para los que no lo conocen, él es un abogado y político colombiano, miembro del movimiento Salvación Nacional. Fue candidato presidencial en las anteriores elecciones en Colombia en el 2022 por el mismo movimiento, el cual fundó su tío Álvaro Gómez Hurtado en el año de 1990. Doctor Enrique, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y poder charlar de varios temas que incumben a los emprendedores y a los empresarios colombianos. Daniel, Mateo, gracias a ustedes. Felicitaciones pues por el formato y felicitaciones por el emprendimiento jurídico que es tal vez la forma más bonita de ejercer la profesión, construyendo su propia marca, su propio espacio. Qué bueno. Bueno, doctor Enrique, nosotros queríamos comenzar escuchando esa historia de usted por qué escogió la carrera de Derecho, porque de pronto no desde el inicio comenzó en una carrera política. eh, ¿Cómo fue ese inicio en su juventud? Yo desde el colegio, yo estudié en el Colegio San Carlos, tuvimos un espacio de vocacionales en las que dictaban derecho, introducción al derecho, y desde quinto bachillerato tomé la vocacional y me encantó todo el concepto desde el punto de vista de organización del Estado, de la historia de las ideas políticas. Me gustó el tema de conflicto, resolución del conflicto, y yo diría que a pesar de que tenía también afanes empresariales muchos, yo tuve mi primer negocio tal vez en quinto bachillerato en el sector de artes gráficas y he sido emprendedor y empresario toda mi vida, todo el tiempo, en paralelo con, obviamente, mis emprendimientos como abogado. Y desde muy joven empecé a cobrar carteras, patiné en la universidad desde el primer semestre hasta el último semestre en firmas, eh, casi siempre en el litigio civil, mercantiles, arbitraje, eh, y le dediqué al ejercicio profesional como independiente, pues 32 años de mi vida, en esencia litigando en el contrato de seguros, contrato estatal, hice muchísima responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil productos, me especialicé en el sector de la salud, atendí a clientes en toda la cadena de valor, eh, y fui una persona, digamos, dedicada a mi carrera profesional. El derecho, pues, es muy gratificante, también muy exigente, en la medida en que pues, requiere dedicación plena. Y cuando usted entra en el universo del litigio y va escalando en lo que yo llamo la cadena alimenticia del litigio, pues cada día los pleitos son más complejos, las firmas con las que usted se enfrenta son más preparadas, más capaces. Entonces, pues me dediqué con mucho compromiso y con muy gran éxito al ejercicio profesional. Mantuve mis emprendimientos, me quebré mucho. Como todo buen empresario, pues uno saca negocios adelante y también casa en otros. Tuve negocios en lo que se llamaría el universo entonces de tarjetería de expresión social. Tuve una empresa editorial, tuve una fábrica de enmiendas orgánicas, de compostaje. Todas esas terminaron quebrándose de una forma. Y también tuve o tengo una empresa importante, soy socio de una empresa importante en el mundo de la informática, de las grandes soluciones de estadística, de Big Data, que ya es una empresa que completa 30 años de existencia y opera en 5 países de América Latina. Entonces hice siempre en paralelo mi ejercicio profesional con el oficio de emprendedor, de empresario. Eh, y en algún punto de la vida
casi todos los colombianos estamos insatisfechos con el sistema político que tenemos, con la estructura de los partidos, y muy poquitas personas realmente tienen oportunidades de intentar cambios. Y a mí esa oportunidad se me dio a raíz de una sentencia resultante por vía de tutela litigio estratégico de la familia Galán y de los antiguos fundadores del nuevo liberalismo. Y en esa sentencia, la sentencia SU 257 de 2021, la Corte Constitucional habilitó una ruta para recuperar las personerías jurídicas de movimientos políticos que en la década de los 90 hubiesen sufrido actos de violencia terrorista o narcoterrorista, como fue obviamente el caso de Luis Carlos Ganal y el caso de Álvaro Gómez. Y en ese contexto hice una pausa en ese ejercicio profesional, solicité al Consejo Nacional Electoral la devolución o la recuperación de la personería del Movimiento de Salvación Nacional, y en ese proceso me di cuenta pues de las implicaciones que tenía mi solicitud. Cuando me entregan la personería el 1 de diciembre del 2021, siento que había muchas motivaciones para tratar de hacer ese cambio. Vuelvo y digo, es realmente excepcional el hecho de que usted reciba una personería jurídica de un partido político con el legado, con la transparencia, con el acervo intelectual que nos dejó Álvaro Gómez, y decidí retirarme del derecho y asumir esta nueva ruta vital. En mi casa, pues la política realmente es algo, ha sido siempre algo muy cotidiano, algo que ha acompañado a mi familia posiblemente durante los últimos 110 años. Mi familia ha sido exitosa en la política colombiana, con mucho reconocimiento, con vocación de poder electoral, ha estado presente en el Congreso muchísimos años, casi durante 4 generaciones ya. Eh, entonces, pues la política no es algo ajeno. Lo que sí nunca tuve contacto fue con el aspecto práctico electoral, con la construcción de partido, que es lo que estoy aprendiendo en este momento, con el compromiso de abrir espacios para una nueva política, nuevos liderazgos como el de ustedes, como el de muchas personas que se acercan ahora a lo público con interés, precisamente al ver lo mal que lo hacen los partidos tradicionales colombianos, y los riesgos pues, que corren nuestras libertades y nuestra democracia. Y por eso me metí de cabeza en compañía de mi hijo mayor, Nicolás Gómez, quien es politólogo, comunicador, tiene su maestría en políticas públicas y es un apasionado de la política. Entonces, teniendo un compañero de vida cercano en este emprendimiento, pues hemos ido sumando voluntades con amigos, con conocidos, con antiguos miembros de Salvación Nacional, y pues estamos construyendo en este momento la estructura de cara a las elecciones de octubre de 2023. Ese es un resumen de mi vida. Tengo 2 hijos, soy divorciado, he sido un hombre muy afortunado, muy privilegiado, unos padres maravillosos, una gran familia, y muchas bendiciones en la vida. Pues también siente uno que es necesario devolverle a la sociedad colombiana poco o mucho lo que uno logre en esta ruta de transformar nuestra democracia. Bueno, yo quisiera hacer un comentario que me parece muy interesante y que hemos tenido a lo largo de algunos episodios, es de este espíritu de abogado, pero que es a la misma vez emprendedor, que ha construido pues empresa, porque por lo menos pues, en nuestra universidad, durante las clases, nunca nos enseñaron más allá de ser abogado, de salir de abogado a la firma o pues ser abogado de una empresa. Hemos tenido pues dos personas que han montado su startup, que hoy en día les va muy bien, y pues una persona, digamos, con este gran recorrido, que desde el principio, digamos, más allá de ser abogado, porque muchos abogados que también nos siguen y nos oyen preguntan, bueno, ¿cómo puedo ser independizarme? ¿Cómo puede ser mi camino? Pues nos parece muy chévere y muy interesante de que un abogado puede ser más allá de ser solo un abogado, sino también crear diferentes tipos de empresas y pues
todo este camino y todo este proceso, pues a nosotros nos parece muy chévere de ir más allá de solo ser un abogado. Mateo, en mi caso, pues yo le debo mi capacidad poca o mucha de ser empresario a mi padre. Mi padre fue empresario de las artes gráficas con mucho éxito durante muchísimos años. eh, y él desde muy joven me vinculó a todas sus compañías, me enseñaron contabilidad. Yo tal vez tuve clases de contabilidad con el contador general de las empresas de mi papá desde los 12 años. Lo representaban muchas juntas directivas, nos llevaba en vacaciones a trabajar en la fábrica, en distintos áreas, digamos, de operaciones. Esto era un taller de artes gráficas muy grande. Y obviamente esa es una experiencia fundamental para el emprendedor. El emprendedor tiene que untarse de empresa, ver la empresa funcionando es lo que más, por lo menos en mi caso, más me enamoró. Eh, También aprende uno, porque es que hay muchas cosas de hacer empresa que no están en los libros, sino que están en la praxis de las cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, el proceso fue incitado por mi padre con una enorme confianza. A mí me sorprendía pues el grado de autonomía que yo llegué a tener, y yo conocí muy a fondo a Álvaro Gómez por lo mismo, porque Álvaro en algún punto también me empezó a entregar el manejo de sus propias empresas, 24 horas, síntesis económica. Entonces yo desde muy joven estaba en el concepto de administrar, pero desde una óptica empresarial, porque hay administradores profesionales, pero cuando usted administra en nombre del dueño, administra como accionista, pues tiende, es como la diferencia entre el cerdo y la gallina, ¿no? En los huevos con tocino el cerdo está involucrado, la gallina participa, ¿no? Entonces cuando está como accionista manejando un negocio, pues tiene un nivel de compromiso muy alto. Y yo creo que hoy día, y siempre ha sido así, los abogados tienen todas las herramientas, ¿no? Porque es una sociedad muy abogadil, es una sociedad muy regulada. Desgraciadamente, el ejercicio, el desarrollo de cualquier actividad empresarial en Colombia, pues es un calvario jurídico de enormes capas de regulación, desde el punto de vista laboral, de funcionamiento, de permisos. Obviamente la estructuración de los negocios en Colombia en un entorno de mala fe, con mercantil tan grave, la ausencia de justicia, hacen que si usted no es buen abogado, no es buen empresario. Y por eso yo creo que me parece buenísimo que haya muchos abogados emprendiendo, porque el medio colombiano lo reclama. Yo creo que hoy día montar una empresa sin tener de socio un abogado ya de por sí es casi mal negocio. Doctor Enrique, yo le quería preguntar por la similitud entre eh, crear su firma de abogados y sus empresas y volver a construir el Partido Político de Salvación Nacional. De esa experiencia, ¿qué le ha servido, qué no le ha servido? ¿Ha sido diferente? No, hay cosas que uno trae, el bagaje en lo administrativo, estructurar una contabilidad, un régimen contractual, eh, todo el tema de crear estructuras de delegación. Pues nosotros somos una organización política muy pequeña, pues uno recoge de su experiencia pasada muchos elementos en ese campo, que es donde muchos empresarios fracasan, ¿no? En lo que llamábamos antes en el derecho el régimen interno societario, ¿no? Que es que las cosas tienen que estar en los informes, las declaraciones, las conciliaciones, todo ese pequeño, esas rutinas saludables de la empresa para mí no son para nada desconocidas y son fáciles de montar. Y este pues es un emprendimiento nacional, es lo primero. A Salvación Nacional le interesa tener listas de consejo en la mayor cantidad de municipios de Colombia. Son 1.103 municipios, 32 departamentos que implican construir una franquicia nacional sin plata, sin conocer a la gente y sin saber del oficio. Entonces realmente es
respeto muy grande en un entorno como la política, muy degradado éticamente y muy degradado en el tema de las prácticas. Es decir, las prácticas políticas se han venido deteriorando en lo ético, en el tema de la manipulación. Hay muchos perfiles, digamos, que son muy negativos en el ejercicio político. Entonces, ¿qué trae uno de esto? Pues este es un trabajo con personas. Eso me parece que es muy desafiante. A veces es muy fatigante porque Colombia, por ejemplo, le cuesta trabajar en equipo y la política requiere de construir equipos. Al colombiano le cuesta decir que no. Yo creo que culturalmente Colombia, el ADN colombiano sufre de ausencia del cromosoma no. Entonces la gente no dice que no cuando debe decir que no o quiere decir que no. Eh, También implica obviamente un tema de procedimientos que son electorales, que son relativamente complejos. Y lo otro, pues el tema de convencer, en eso sí se parece mucho. Otro emprendimiento que usted necesita es vender, vender que su partido puede llegar, vender que sus ideas van a tener acogida. Obviamente tiene un concepto de mercadeo permanente, la política hoy día se ha unido desgraciadamente demasiado al mercadeo, porque la cultura de las redes sociales, en mi opinión, se asimila más al mercadeo que realmente a la transmisión de mensaje completo. Una entrevista como la que ustedes hoy me proponen de una hora es casi que extraordinaria en el universo de prensa digital o de prensa tradicional, ¿no? Porque todos son, resuelve la crisis fiscal en 20 segundos. Dime tus 5 ideas para transformar el régimen pensional en 30 segundos. O sea, realmente una reducción de los espacios porque hay muchísima competencia al aire en lo que es redes sociales y en lo que es periodismo tradicional. Entonces, hay un fenómeno de traslación de la política al mercadeo que a mí no me parece muy bueno. Yo hablo mucho y hablo largo y trato de explicar por respeto al oyente y por respeto hacia mí mismo, porque mírenlo hacia dónde conduce el populismo mediático en la política, conduce a malos liderazgos. Entonces esto tiene una cosa de doble vía. Yo trato de pensar y estudiar en relación con lo que propongo y con las críticas que hago, por respeto con los ciudadanos, pero también como motivación para mí mismo, porque eh, uno, o sea, esto no es vender jabón, ¿sí? Los problemas del país son realmente súper complejos. En la institucionalidad del país, nosotros que somos abogados, los tres, pues sabemos, el problema de la justicia en Colombia es pues dramático. El Estado se ha encargado de hacerse inoperante a sí mismo, regula, interviene en mil vainas, pero no cumple casi nunca el espíritu de la ley. Yo creo que pocos países producen más leyes que se apliquen menos que Colombia. Entonces uno en el ejercicio de la política hemos tratado de mantenerle una idea o un nivel de ideas y de propuestas. Y eso, por ejemplo, nos está funcionando bastante bien con la juventud. Que la juventud que tiene un poco más de tiempo, cuando ve que uno está como tomándose el esfuerzo de elaborar propuestas, no simplemente hacer reacciones, insultos, eslogans, sino plantear cosas y a veces plantear cosas, yo no diría que novedosas, sino contracorriente. Me pasa bastante en las universidades, los muchachos se acercan y me dicen, oiga, yo llevo 8 semestres, 7 semestres estudiando Derecho, Economía, estudiando Sociología, Ciencias Políticas, y nunca había escuchado ideas como las suyas. Yo le digo, pues yo no soy una persona de pensamiento original, pero, o sea, sí veo yo que en la intelectualidad contemporánea universitaria, pues se vive en casas de estudio herméticas, es decir, con unos lineamientos muy cerrados, muy condicionados ideológicamente, donde se ha empobrecido la diferencia o la diversidad, porque con este neostalinismo
esta neolengua, esta neo doctrina, digamos, de alguna manera progresista, pues se ha empobrecido el conocimiento y el debate. Entonces, ¿qué le digo yo? Algunas cosas trae uno del pasado empresarial, pero el reto es faraónico. Esto que estamos intentando con este grupo de personas jóvenes en todo el país, con nuevos liderazgos, es realmente una tarea para... Yo por lo menos no estaba preparado para ella. Estamos aprendiendo sobre la marcha y tiene el reto que no tiene la empresa y es el reto de derrotar el escepticismo. A diferencia de una venta de servicios, de bienes, pues la transacción comercial, ustedes y yo que somos pues abogados privatistas, ¿cierto? Pues, la transacción comercial requiere un intercambio de información y de especificaciones, pero es relativamente racional la decisión de comprar o no un servicio o un bien. En el caso político, sí hay hoy día un factor emocional que es muy negativo. La gente odia a los políticos, odia la política, no cree en el Estado y mira el futuro inmediato del país con muchísima desesperanza. Entonces, usted salir a decir, vamos a construir algo nuevo para Colombia, es un reto, yo no sé, a mí me ha parecido extraordinariamente difícil. Bueno, y aprovechando que mencionó el hermetismo en las ideas, nosotros a los otros políticos con los que hemos conversado les preguntamos ideológicamente dónde se encuentran. Y hay una tendencia a no querer decir que uno es de derecha o que si uno dice que es de derecha, no lo van a elegir en Colombia. Pero a nosotros, digamos como línea editorial de nuestro podcast, obviamente vamos con las ideas económicas que fomentan la empresa, el emprendimiento, que crea puestos de trabajo y muchas de estas ideas tienen sus raíces en autores, inclusive las han llevado a cabo políticos de derecha. Sobre eso, ¿cuál es su opinión? ¿Se cataloga como independiente o usted sí puede decir y definir si es de derecha? Yo creo que la geografía política es cada día menos relevante. Eh, yo soy una persona de cuna y de pensamiento conservador, que es bien distinto del concepto de geografía izquierda y derecha. Conservador es una doctrina trascendental, antigua, basada obviamente en el derecho natural. Es la cuna real del pacto social, eh, del liberalismo clásico, ¿sí? Hume, Burke, son los grandes autores conservadores que buscan precisamente ese contrato social condicionado. Eh, Thomas Hobbes son los grandes pensadores de un conservatismo humanista que busca entregar una fracción de responsabilidades al Estado para efectos de garantizar un mínimo de equilibrio social y de prosperidad. Y un concepto y una visión del mundo en donde el progreso y el cambio deben necesariamente basarse en la valoración adecuada de los logros de la sociedad y no descartar, digamos, el concepto de revolución y de trastocación implícito en la revolución, porque consideramos que esa es una ruta ineficiente y un conservador siempre debe pensar y debe tener en cuenta un amplio nivel de escepticismo en relación con el ser humano y sobre todo en relación con las capacidades del Estado de crear y dirigir el fenómeno social. Por eso nosotros en ese escepticismo consideramos siempre que la construcción social, sea el mercado, sea la cultura, sea la filosofía, sean la moral y las costumbres, son más acertadas para la guianza de la sociedad que la imposición de un gobernante, ya sea un tirano, ya sea un tecnócrata, eh, que son, por regla general, malos definidores del
social. Eso es lo conservador, ¿sí? Y obviamente que lo conservador en ese universo geográfico de la Revolución Francesa, pues tiende a estar a la derecha del hemiciclo, obviamente. Recordemos, porque pues, los blancos en la Revolución Francesa, pues buscaban y protegían y trataron de preservar el escenario monárquico apuntando a una monarquía constitucional, mientras los girondinos y los jacobinos pues pretendían la destrucción total de lo que se llamaba en aquel entonces el ancien régimen, el antiguo régimen, había que destruirlo totalmente. Entonces, digamos que yo soy un hombre de derecha y creo que hay algo interesante en la democracia liberal representativa contemporánea en el mundo entero, y es la amplitud del consenso socialdemócrata. Ese consenso que digamos, se afinca en dos grandes hitos, en mi opinión, en la crisis del 29, digamos, la aceptación de un rol adicional, novedoso para el Estado, que es el de actor económico directo, obviamente derivado eso de las teorías monetaristas keynesianas, de Franklin Delano Roosevelt y su gran acuerdo pues, para superar la crisis del 29, y que empalma por coincidencias de alguna manera históricas con un afán burgués europeo de espíritu socialdemócrata que permita frenar el avance bolchevique en Europa. Y ese espíritu burgués pues genera una serie de avances sociales, sobre todo alrededor del contrato de trabajo, que de alguna manera vienen a complementar lo que plantea el keynesianismo, y es un rol directo del Estado en la economía y un rol importante del Estado en la seguridad social. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el consenso de Friburgo, después pues, de la gran hambruna, de la gran destrucción que trajo la Segunda Guerra Mundial, pues genera ese consenso hacia la solidaridad del Estado moderno, que tiene pues varias instituciones importantísimas, obviamente todo el contrato de trabajo, toda la seguridad social en salud, la seguridad social previsional o pensional, y una expectativa razonable de que el rol del Estado es lograr el pleno empleo. Entonces, ese consenso socialdemócrata se ha vuelto casi genérico. Ya hoy día es difícil pelear con él, incluso en los Estados Unidos. Es una sociedad que ha tendido mucho hacia ese consenso, aunque no lo adopta de la misma forma en que lo adopta, digamos, la cultura europea o japonesa. Indudablemente, ya lo que debe ser el rol del Estado y el alcance y ciertas responsabilidades del Estado ya son objeto de poca discusión. Y en el caso nuestro, colombiano, la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de 1991 ha ido generando, ahí sí, unos inamovibles del llamado Estado Social de Derecho que está consagrado en nuestra Constitución, que casi que precluyen el debate ideológico sobre ese modelo. Es decir, uno en estricto sentido, interpretando las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, esos elementos esenciales del Estado Social de Derecho, desde el punto de vista de un nivel amplio de garantismo, de responsabilidad por la red de bienestar social del Estado, el tema de política agropecuaria y campesina, etcétera, esos fundamentos ya no se pueden tocar. La política está después de esos fundamentos. ¿Y en dónde está la política? La política está precisamente en la interacción real entre el Estado y el ciudadano, y qué tanta responsabilidad asume el Estado en relación con el desarrollo económico y la prestación de los servicios básicos. Y creo que estamos viviendo un momento interesantísimo, porque por primera vez en 30 años, un consenso neoliberal que trajo, curiosamente, o que consagró en Colombia César Gaviria, pero que no lo trajo él,
porque el consenso neoliberal que nos rige hoy lo defendió Álvaro Gómez a través de una doctrina que llamó durante décadas el desarrollismo, que era la necesidad de confiarle al sector privado, sector productivo, la mayor cantidad posible de responsabilidades, porque el Estado no hacía bien las cosas. Y ese concepto del desarrollismo Álvaro lo defendió sin éxito en un entorno de un socialismo intervencionista muy fuerte, promulgado por la CEPAL, no sé si ustedes recuerdan, que es la Comisión Económica para la América Latina, que era como todas esas institutas intelectuales del multilateralismo, profundamente imbuida de una doctrina de centroizquierda, casi socialista, de proteccionismo económico, que era lo que se formuló como receta para el desarrollo económico de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso era una agenda de nacionalizaciones, de acción estatal directa en la economía. En el caso colombiano, pues recordarán el Instituto de Fomento Industrial, de pronto ustedes no habían nacido, pero era un complejo industrial y manufacturero financiado y de propiedad del Estado. Obviamente todos los servicios públicos en Colombia en ese consenso cepalino los prestaba el Estado, en lo local, en lo territorial y en lo nacional. Entonces, toda la generación de energía era pública, la transmisión de energía era pública, el ferrocarril era público, los puertos, el INVIAS, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, todo el sistema de infraestructura nacional era operado desde el Estado. Existía una entidad que se llamaba el IDEMA, que era el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que era el que, responsable de la fijación y control de precios de los grandes commodities agropecuarios. Telecom era un monopolio de las comunicaciones, teníamos el monopolio de los licores, el monopolio de las loterías, teníamos el monopolio de la salud, en cabeza pues del desastrado Instituto de Seguros Sociales. Obviamente el contramonopolio del ICE era pues, la República Hospitalaria. Entonces, ese era yo crecí además en ese entorno, que fue un entorno perverso económicamente. Después de la gran crisis de inflación del año 66, al inicio del gobierno de Carlos Lleras, pues viene una reacción del Partido Liberal muy socialista. La gran reforma constitucional del 68 estatuye en Colombia un régimen altamente presidencialista, viene el control de cambios, control de precios, viene el control de las importaciones, se cierra el país y se vuelve esta una economía estatizada y así dura durante muchísimas décadas, dura toda la década del 70, toda la década de los 80, con pésimos resultados, inflación crónica. Colombia vivió casi 25 años con una inflación por encima del 20% anual, con un tema de la debilidad de la tasa de cambio, con la paridad esa impuesta por el control cambiario. Y durante todo ese tiempo Álvaro Gómez en dos grandes reformas constitucionales que fracasaron, la del 78 y la del 79, trató de cambiar ese modelo. La Corte Constitucional se lo impidió y fue curiosamente un presidente liberal mucho más joven que lo derrota a él en 1990, que es César Gaviria, el que trae esos presupuestos de lo que hoy despectivamente se llama neoliberalismo, pero que fue la gran salvación, la gran figura del neoliberalismo aplicado político en nuestra juventud, pues fue Margaret Thatcher, muy ligada a Ronald Reagan, que fueron las personas que sacaron todos esos grandes escritos de Ramón Aron, de Guy Sorman, obviamente de la escuela de Chicago, Hayek, Friedman, y le volvieron a dar lustre al concepto del rol del sector privado a través del mercado en la creación de riqueza y la transformación de la sociedad. Y en el caso colombiano, pues fue una transformación súper rápida, oiga, porque realmente pasó todo rapidísimo, pasó la constituyente, pasó el consenso neoliberal, vino el apagón, vino el fracaso de Colpuertos, vino el fracaso de Telecom,
Me refiero a fracasos operativos, era tal el nivel de corrupción y de generamiento de esos servicios públicos, y vino algo muy importante que la gente olvida, la crisis de esos antecitos de eso, estaba la crisis de los bonos Brady, que fue una crisis de deuda pública en América Latina terrorífica, que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, para rescatar a Latinoamérica de las garras del comunismo bolchevique, porque eso existía en ese momento. Es que Brady coge y dice, venga, vamos a prestarles, pero tienen que cambiar la manera en que brindan los servicios públicos en Colombia, tienen que acabar con los sindicatos de las prestadoras de servicios públicos y tienen que estratificar, porque si no van a pagar impuestos de renta, por lo menos deben generar un sentimiento de redistribución a través de las tarifas de servicios públicos. ¿Por qué eso fue tan importante? Porque se financiaron las empresas de servicios públicos en las grandes capitales del país y empezó a cambiar radicalmente la calidad de vida a nivel urbano, se aflojó la presión, digamos, de insatisfacción social y se empezó a transformar el entorno urbano y la calidad de vida de la mayoría de los colombianos. Todo sucedió en un espacio de menos de 6, 7 años. Y esa transformación produjo Colombia que tenemos hoy en día, con sus defectos y sus virtudes. Y esa Colombia es la que odia a Gustavo Petro y toda esa izquierda radical que hoy nos gobierna y que quiere destruirla. De hecho, el gran discurso de la balconada de Petro ya es contra el neoliberalismo y es, digamos, el legado histórico de César Gaviria el que está mayoritariamente en juego en el día de hoy. Entonces, en ese contexto, Salvación Nacional ya no se preocupa tanto por el tema ideológico, porque vuelvo y digo, partimos de la base, y recuerden que Álvaro Gómez fue presidente de la Constituyente del 91, o copresidente, pues de que hay un consenso, que eso, tocar ese consenso es relativamente imposible, inútil además. Lo importante es lograr la eficacia del Estado, y ahí está la doctrina del acuerdo sobre lo fundamental, que es la de tratemos de vendernos a nosotros mismos el consenso de que el Estado tiene que funcionar mejor, porque el Estado colombiano ya no es el pequeño Estado de los 80s o de los 70s, que no tenía plata, que no podía derrotar a la guerrilla, que no podía prestar servicios públicos. No, el Estado colombiano es un Estado con plata. Recordemos que en los últimos 3 años, incluyendo el proyecto de presupuesto que acaba de presentar el ministro Campo, el presupuesto general de la Nación ha aumentado o va a aumentar en un 80% a 456 billones de pesos, que es una cifra monumental, casi el 50% del PIB colombiano en un presupuesto público. Entonces, Colombia ya no es un estado, un país con un estado pobre, pero es un estado que realmente es desastroso, o sea, un estado ladrón, un estado ineficaz, equivocado, un estado muy ineficiente, y ese es parte del consenso del acuerdo sobre lo fundamental, es lograr un estado que opere mejor. Y esa es la doctrina que nosotros estamos planteando aquí, diciendo, hombre, un Estado que opere mejor tiene que tener un sistema de justicia eficaz, rápido y transparente, tiene que tener vocación el Estado de aplicar la ley. No sirve aprobar la ley si no se quiere aplicar. Tiene que haber un consenso sobre la ética y la moral en la política, que se le pueda reclamar al funcionario público electo o nominado su conducta ética y moral para que haya otra vez un liderazgo social en lo público y el consenso al desarrollo. Es decir, aquí se habla mucho de desarrollo, pero no hay un consenso social sobre el desarrollo. Y el desarrollo para nosotros solo lo puede materializar adecuadamente el sector privado productivo. Y aquí el sistema todo busca es destruir la capacidad generadora de riqueza del sector productivo, y por eso pues pensamos que el país se encuentra en esta crisis tan profunda. Y obviamente cierra esto como el primer partido político en la historia de Colombia que tuvo como un punto esencial la plataforma ecológica, una ecología basada en el concepto pues, de desarrollo sostenible, que Álvaro Gómez luchó mucho para que se plasmara en la Constitución del 91. Ese es el universo en el que, no Enrique Gómez, porque yo no creo que se deba hablar de las ideas políticas en primera persona, sino Salvación Nacional y el legado con el cual nosotros queremos hablarles a ustedes, a los ciudadanos, pues vemos los grandes desafíos
en el rol del Estado hacia el futuro. Bueno, yo tengo un comentario, doctor, y es devolviéndonos un poquito a lo que hablamos anteriormente sobre el mercadeo del partido. Siento que esa similitud, esa comparación entre, digamos, con el partido político como una empresa, como volverlo, digamos, todo el tema del marketing y el mercadeo, de poder lograr llegar a la gente, siento que es muy importante, digamos, toda esta explicación que nos está dando y cómo se está posicionando, digamos, Salvación Nacional para poder llegarle a la gente. Se vuelve como importante ese vender del partido que al final y al cabo, pues usted lo trae desde su experiencia de empresario y abogado, que digamos, pues combinar esas dos partes de entender un poquito más allá cuáles son las necesidades, de que la gente entienda qué es lo que necesitan y digamos esa explicación que da de no solo decir soy de derecha, soy de izquierda, porque al fin y al cabo pues se ha ido perdiendo un poco, como también lo decía, a través, digamos, de las redes sociales que venden, digamos, un mensaje más rápido, muy corto, porque no les permiten que la gente entienda más y como lo ha contado en las universidades, poder explicar, explayarse un poco más en esa información. Cierto que al final ese va a ser como el mensaje del mercado que quiere dar Salvación Nacional, de buscar, digamos, una política diferente. Y eso pues me lleva a la pregunta de que también hablaba de que Colombia es un país muy regulado, tiene muchas normas, pero no se aplican. Digamos, desde el punto de vista de Salvación Nacional, y obviamente que esto es un proceso de ahorita en las elecciones locales de gobernación, de consejo, de alcaldías, de demás, ¿cómo sería en el futuro esa política de poder desregular para que el objetivo es que la empresa privada, todo el sector privado pueda ayudar al país como salir adelante? Pues es un reto, porque mire, donde haya dos o más colombianos, van a pedir más Estado, siempre. Eso es una constante. Yo no entiendo eso cómo lo logramos, pero así es. Y usted coge esos dos colombianos y dice, pero usted cree en el Estado. La gente dice, no, el Estado es una porquería. Yo digo, pero ¿por qué quiere más Estado? Entonces, ahí hay varios fenómenos que son muy complejos. Por una parte, yo siento que hay un subrogado de responsabilidad, es decir, hay una porción importante de la población que, de alguna manera, en el marco de ese socialismo solidarista que, como le digo, ha marcado la historia política mundial y colombiana de los últimos 60 o 70 años, encuentra que lo sencillo, lo lógico, es decir, que el Estado me solucione. Es decir, hay un gran debate filosófico, incluso providencialista, en relación con el hecho de que se dice que el Estado debe asumir una serie de cargas en la búsqueda y perfeccionamiento de la felicidad individual. Y esa entrega, digamos, casi que una entrega sistemática de responsabilidad del Estado sobre el bienestar del individuo es la primera gran cuestión en la cual nosotros tenemos que transformar la forma de pensar, sobre todo en la juventud en el país. Yo creo firmemente en esa desiderata anglosajona que ilustró el nacimiento de la democracia norteamericana, y es que el ser humano es el principal responsable de crear las condiciones en medio de las cuales puede alcanzar la felicidad. Es decir, y ese predominio de la responsabilidad individual, que no borra la solidaridad, obviamente, ni borra la obligación redistributiva, que es parte de ese consenso socialdemócrata de la democracia moderna. Yo sí creo que es una de las primeras grandes transformaciones. Es decir, el Estado no nos funciona muy bien, y contra menos responsabilidades le demos al Estado, mejor va a funcionar la sociedad y sobre todo más riqueza se va a crear. Creo que la primera ruta para desmontar ese protagonismo excesivo del Estado es esa. Es una transformación cultural en donde se valorice la responsabilidad individual
en la definición de mi propio futuro, del futuro del individuo. Lo segundo, pues obviamente, contra más Estado tenga, más corrupción tiene. Y eso sí que es cierto en el entorno colombiano. Entonces, contra más peso regulatorio, más escenarios de corrupción genera el Estado. Lo tercero es la absoluta impunidad legislativa y regulatoria en relación con la eficiencia o ineficiencia o efectividad de las regulaciones. Nadie evalúa en Colombia nunca si la regulación sirve o no sirve para algo. Usted tiene un país sumido en una enorme tramitología que casi todos los ciudadanos y sobre todo casi todos los miembros del sector productivo están conscientes de que no sirve para nada, que nadie revisa todos esos formularios, nadie revisa todos esos permisos que se piden, se dan, se traen y no tienen, digamos, verdadera eficacia. Yo le voy a poner un ejemplo pues, clásico de Colombia y es el tema del ordenamiento territorial. Usted en Colombia pone donde quiera, a la hora que quiera, un negocio de cualquier cosa en cualquier sitio bajo la siguiente condición: nunca pide permiso. Si usted no pide permiso, puede hacer lo que le da la gana. En el momento en que usted, en términos de ordenamiento territorial, pide permiso, no puede hacer prácticamente nada. Hay casi que una garantía de que no puede hacer las cosas. ¿Sí? Y eso es así cierto en temas de convivencia ciudadana, es así cierto en el uso del suelo, es así cierto en las explotaciones agropecuarias, es así cierto en la interacción con, digamos, los espacios protegidos. Si usted pide permiso no puede hacer nada, pero si usted coge y simplemente lo hace, lo hace. Y así vive el país en esa, digamos, lógica de la informalidad que es demoledora. Y una cuarta cosa que es muy importante: la ausencia de justicia, casi que endémica hoy día en el país, produce una cultura de la desconfianza. Y la cultura de la desconfianza se materializa en más trámites. Y eso, el ejemplo típico, que es un ejemplo que no es mío, es un ejemplo de Álvaro Gómez, es la premisa de autenticar cualquier documento, cualquier contrato, cualquier fotocopia en Colombia, es la premisa de para poderla falsificar. En sociedades civilizadas eso no existe. Nadie autentica una fotocopia. Es el único país que le pide al ciudadano que cobra una pensión que vaya donde un notario para que un notario le certifique que está vivo. Cuando el señor va cargando su cédula, le dice: no, pero necesito un certificado, una nota de supervivencia. Y cuando usted pregunta, dice: pero ¿de dónde salió eso? Si el señor está vivo ahí, ¿por qué no le creemos? No, porque es que hubo unos estafadores que se hacían pasar por los pensionados. Dice: pero eso es cuestión de que el Estado regule mejor la forma en que paga a los pensionados. Sí, no, pero es que la solución que nos resultó cómoda es poner eso a 2,7 millones de pensionados a ir a una notaría todos los meses a que un notario certifique que una persona que entra por la puerta de la notaría está vivo. O sea, cuando usted visualiza el grado de estupidez de ese trámite, pues se da cuenta de que es esa cultura de la desconfianza que es súper profunda. Nosotros que somos abogados, pues en esencia, casi que usted estudia la carrera del derecho para destruir el presupuesto de la buena fe. Esa es la lógica real del derecho en nuestro país. Y eso genera un enorme tráfico regulatorio y de trámite que consume mucha energía, mucho dinero y genera muy poco valor agregado. ¿Sí? Porque vamos por un ejemplo, los impuestos. Usted, alguno de los dos es tributarista. Bueno, pues, hoy día la mayoría de las empresas de Colombia, las micro, pequeñas empresas de Colombia, no logran funcionar si no tienen un empleado dedicado al pago de impuestos de tiempo completo. Que eso es un costo económico brutal para una labor brutalmente improductiva. Es tan difícil aplicar la norma, generar los formularios, está la multiplicidad de impuestos, la cascada de impuestos, pues en la misión de la OCDE sobre impuestos, pues habla
240 exenciones, habla de más de 60 figuras tributarias. O sea, hemos a un sistema enormemente complejo basado en que la gente hace trampa, entonces yo voy regulando la trampa en vez de construir, como les digo, un consenso hacia la vigencia de la buena fe. Doctor Enrique, yo tengo una última pregunta y es, ¿usted es pesimista o fatalista con respecto a Petro? ¿Por qué se lo pregunto? Porque nos hemos dado cuenta que en este momento no hay muchas figuras que le hagan una contraposición al gobierno seria, juiciosa, que, digamos, en miras de las próximas elecciones uno diga, bueno, usted puede ser el candidato. Hay como que están dormidos. En cambio, usted está despierto, usted sale en entrevistas, lo critica. Pero pues uno se pregunta, y seguramente usted no cree que todo esté perdido, que no van a haber unas siguientes elecciones, sino que las cosas se están manejando mal, pero hay un futuro para Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente está tomando la decisión de irse. Usted, por el contrario, sigue acá en pie de lucha tratando de que las cosas mejoren. No, la gente no está dormida, los líderes no están dormidos, ellos se acomodan. ¿Sí me entiendes? Mi perspectiva, pues sí soy crítico. Esta es una hora de enorme gravedad para todos, los jóvenes, los infantes, las personas de mayor edad, para los empresarios, los estudiantes, los independientes, los empleados, todos los ciudadanos del país debían estar de alguna manera alerta ante la gravedad de la crisis nacional. No que toda la crisis la haya generado Petro, yo he sido claro en eso y he sido reiterativo diciendo que aquí venían unos problemas de antes, del gobierno de Duque, unos muy graves, otros muy graves de Santos, otros muy graves del gobierno de Uribe. Entonces, esto traía una inercia negativa muy peligrosa ya de antes. Falta de conservadurismo fiscal, este concepto de un asistencialismo facilista, en vez de enfrentar los grandes retos de productividad nacional, resolvimos que lo sencillo, lo rentable políticamente era regalar plata. Entonces, todos esos problemas no los creó Petro, el despropósito de la falta de justicia, la pérdida de control del territorio, son temas que ya venían de antes. Yo lo que creo es que porque hay pocas personas siendo tan vocales, porque la gente se reserva para no desgastarse. Como la política es como una carrera de ciclistas. Usted ha visto los ciclistas cuando corren, el pendejo es el que va adelante. ¿Sí? El que va jalando el pelotón nunca gana. Y yo soy conforme con ese rol. Yo creo que lo que es importante es volver a ocupar los espacios, hablarle a la juventud de unas ideas que yo creo que son buenas, pero las dejamos de creer en ellas. El capitalismo, bueno, la iniciativa privada es esencial, el sector productivo es el más eficiente y el más eficaz en generar la riqueza. Creo obviamente en cosas que no se pueden hablar, que son anatema en este país. Yo sí creo en flexibilizar el contrato de trabajo radicalmente. Llevamos desde el Código del 50, aprobado por mi abuelo, en un esquema de rigidez laboral que ha fracasado en la generación del empleo. Hay que ensayar otra cosa. Usted no puede estar 70 años haciendo lo mismo y pretender obtener un resultado diferente. Evidentemente, nuestro sistema laboral es perverso, destruye el empleo y no le da oportunidad a los jóvenes. Yo creo que hay que empezar a hablar todas esas cosas porque de otra forma el ancho de banda lo sigue ocupando la izquierda con un cuento que es buenísimo. Es que el cuento marxista ha sido bueno durante 150 años, porque genera un enemigo, genera una ilusión, es holístico y es simplista. Entonces, el concepto de la lucha de clases y de que hay un señor que me jodió a mí y que lo único que hay que hacer es quitar al señor, al burgués, al capitalista y todo se va a arreglar, pues es un cuentazo. Y ha seducido a la juventud de hoy, pero también a la de hace 20 años y a la de hace 40 y a la de hace 50. Eso no es nuevo. O sea, Petro no es un innovador. Petro es lo más arcano
más retrógrado que yo he visto en toda mi vida. Entonces necesitamos ocupar el espacio. Yo creo que esto sale adelante con mucho trabajo. Y a mí me molesta, y voy a ser muy claro, una tendencia colombiana al facilismo, que es o un señor me tiene que arreglar todo. Pues yo voy por la calle y me dicen, doctor Gómez, salve usted a Colombia. Y digo, oiga, venga, salvémoslo, ¿no? Métete en la ecuación, ayúdame. Y usted le pide a una persona una militancia, que es una hojita de papel, para inscribirlo en el CNE y decir, yo soy parte de un partido. Yo creo que hay que volver a hacer de los partidos unas estructuras sociales fuertes. Sí, en antaño Colombia todo el mundo tenía partido y todo el mundo militaba en un partido, cualquiera. Hoy miramos con indiferencia, con desprecio, con asco la política, pero salimos a quejarnos del estado de la cosa pública. Eso es de un nivel de incoherencia brutal. Es lo mismo de su equipo de fútbol. Si usted no compra boleta para ir a ver a su equipo de fútbol, pues no puede reclamar que no mete goles. Pues necesita usted meterse en el concepto. Entonces yo sí creo que esta es una obra de siembra. Nos toca sembrar. Obviamente que hay que defender los principios democráticos. Yo creo que Petro es un antidemócrata. Siempre lo ha sido. Era un hombre que, por Dios, pues creía en asesinar para acabar con la democracia, ¿cierto? Durante 20 años en el Congreso no hizo sino hablar pestes de la democracia colombiana en todos los foros del mundo donde ha ido, dice que esto es una porquería de democracia, y ahora todo, un pedazo de la élite colombiana y de la prensa colombiana sale y dice, yo espero que el presidente va a preservar las formas democráticas, pero sí ha sido un enemigo de la democracia casi que sistemático. Y por eso necesitamos sembrar y proteger. Y yo creo que hay que trabajarle a esto muchísimo por derrotar el escepticismo, derrotar los malos hábitos políticos, crear estructuras políticas robustas que tengan precisamente ese concepto de filiación, voluntariado, de vinculación, pues es un reto sumamente dispendioso. Y a mí me enseñó mi padre que todo en la vida es y responde a la ética del proceso. Entonces hay que creer en el proceso. Para los que se van, yo tengo un mensaje. Yo tengo un mensaje y es el de esos subrogados de felicidad en Colombia. Puede que sean bastante más difíciles. Aquí hay cosas de la calidad de vida que son terribles. La inseguridad, el desorden, los impuestos, sí, eso es cierto, y en un mundo competitivo es bueno que la mano de obra se mueva. Pero yo sí creo que los que seguimos luchando por el país, al final vamos a obtener una satisfacción única, que es precisamente la de demostrar que un país con todos estos graves problemas, narcotráfico, violencia guerrillera, corrupción, incultura, analfabetismo funcional, casi el 80% de nuestros chicos cada año se raja en saber 11. Imagínense. Si logramos darle el bote a esto, la gran satisfacción, la cantidad de oportunidades para hacer emprendimiento, para desarrollo personal, profesional que tiene el país son increíbles, no las encuentra uno en otra parte del mundo y por eso yo estoy aquí y lucho por mis hijos, lucho por los hijos de ustedes, lucho pensando en que esta batalla, cuando la ganemos y llevemos a este país a ese otro lugar de realmente ser una eh, sociedad desarrollada, no simplemente porque nos pagamos la cuota en la OCDE, ¿no? Porque es que fuimos a pagar la cuota en la OCDE convencidos de que usted se entra a un club y ya se vuelve un gentleman. No, pues eso no funciona así. Hay que construir país y hay que construir democracia y en eso vamos a seguir. Bueno, doctor Enrique, muchísimas gracias por su tiempo. Nos alegra mucho lo que dijo al principio de que este formato le guste porque le damos el tiempo para profundizar y exponer sus ideas con tranquilidad. Esa es la idea de que hagamos un podcast, de que no sean pues videoclips de 10 segundos donde no se pueda entrar a entender bien qué es lo que piensa el otro. Para eso hacemos esto. Entonces, le agradecemos de verdad de corazón que hubiera aceptado la invitación. Nos parece que va a ser muy nutritivo porque se toma el trabajo de explicar
sus ideas y porque estas ideas son importantes para el desarrollo del país, que es lo que nosotros tratamos de fomentar. También que la gente aprenda, entienda y pues así no esté de acuerdo, pues al menos que tenga la posibilidad de escuchar a alguien que piensa diferente. Entonces, se lo agradecemos un montón. No, a ustedes, de nuevo felicitarlos por el esfuerzo, por el entusiasmo que le meten a este podcast y muy a la orden para, yo a veces logro contestar cortico y me va mejor, pero lo que quieran, vienen grandes temas de debate sobre lo que debe ser el rol del Estado en nuestra sociedad, en lo laboral, en salud, obviamente en el tema crítico del orden público y los malhadados procesos de paz, la justicia, son tantos retos que plantean las iniciativas de este gobierno que hay mucha cosa por discutir. Les agradezco mucho, un gran saludo a todos sus seguidores y hasta la próxima oportunidad. Bueno, doctor Enrique, pues muchas gracias. Yo sé que mucha gente lo conoce, pero pues si no saben dónde seguirlo, en qué redes sociales pueden seguir sus discursos dentro de su proceso de mercadeo de salvación nacional. Sí, Mateo, en www.salvacionnacional.co encuentran las rutas para militancia, quienes quieran aspirar y crean que pueden manejar mejor sus municipios, sus departamentos, quienes quieran ayudarnos con el voluntariado, conocer, como usted dice, los principios y doctrinas y publicaciones de Salvación Nacional y de mi persona, los encuentran ahí, www.salvacionnacional.co. Muchas gracias. Hasta luego.